Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al módulo o a la materia de INF 398, taller de licenciatura 1. En esta oportunidad vamos a continuar viendo la investigación científica. Vamos a ver la tercera parte. Habíamos visto enfoques de investigación. ¿Qué es la investigación científica? Algunos enfoques de la investigación. Hayamos visto algunos tipos de investigación y lo que corresponde ver ahora son los métodos de investigación, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a empezar entonces a ver la tercera parte de esta unidad didáctica relacionada a la investigación científica. Como les decía, hoy vamos a revisar lo que es diferentes métodos de investigación, como el método ex post facto, que lo hemos mencionado en las anteriores diapositivas, el método lógico deductivo, el método inductivo, el método hipotético deductivo, que son diferentes métodos de investigación. Eh, Vamos a ver en primer lugar el método ex post facto. Este método de investigación cuantitativo, ya nos dice entonces que este se tiene que utilizar con el enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación cuantitativo, es apropiado para establecer posibles relaciones causa-efecto, observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que la causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. Ya ustedes podrán percatarse que podría aplicarse en investigaciones de tipo histórico, documental, por ejemplo. ¿Cuáles son sus características de este método? El investigador escoge uno o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo. Por eso hablamos de una investigación histórica, ¿no? O documental, en busca de posibles causas, relaciones y su significado. Proporcionan información útil sobre la naturaleza del problema, qué factores están asociados, bajo qué circunstancias, en qué secuencia aparecen. Principalmente, este método utiliza técnicas estadísticas, tales como la correlación parcial y la regresión múltiple. Ahí ya tenemos dos técnicas estadísticas de las cuales también habíamos hablado en la anterior clase. Es apropiado cuando por razones prácticas o económicas o éticas no es posible realizar experimentos, ¿no? En el caso de que tuviéramos una investigación de tipo experimental, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algún otro tipo de relaciones. Recuerden que hay que relacionar el enfoque, el tipo de investigación con el método de investigación. Esos tres tienen que presentarse en el acápite de metodología, ¿no? Que vamos a presentar en nuestro perfil. La principal debilidad de este método de investigación consiste en que por falta de control sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer con un margen de seguridad aceptable cuál es la causa o las causas, ¿no? A partir de las cuales se han identificado un efecto. Otro método que vamos a ver es el método lógico deductivo. Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. Recuerden, estamos hablando de un método que es lógico deductivo a partir de juicios, ¿no? Ahí estamos hablando, si quieren, a partir de proposiciones. Este consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Nuevamente, a partir de una deducción, a partir de premisas, juicios, ¿no? Una ley o principio puede reducirse a otra más general que le incluya. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. Por eso en este caso estamos hablando de que la matemática es la ciencia deductiva por excelencia, parte de axiomas o definiciones, ¿no? Como hemos aprendido en la deducción natural, por ejemplo, ¿no? En matemática discreta 1. Este puede ser un método deductivo directo o un método deductivo indirecto. El método deductivo directo, inferencia o conclusión inmediata,
se obtiene el juicio de una sola premisa, P entonces Q. Es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Es básicamente el método deductivo directo. En cambio, el método deductivo indirecto, inferencia o conclusión inmediata, se necesita de silogismos lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, es decir, que se comparan dos extremos precisos o términos con un tercero para descubrir la relación entre ellos. Estamos hablando de silogismos como aquellos que tienen que ver con el razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Si tengo P y tengo P y Q, entonces puedo inferir P, entonces Q, digamos, ¿no? Ese tipo de silogismos. A eso se refiere. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular. Y de una comparación resulta la conclusión. Aquí nosotros lo que usamos son silogismos, ¿no? Como el hipotético deductivo, etcétera, ¿no? Que ustedes recuerdan de la lógica de proposiciones. Luego tenemos el método inductivo. El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado. En realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica puede conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros eh, vamos a partir de conclusiones que podrían ser falsas y al mismo tiempo la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. Por eso este método inductivo necesita una condición adicional cuando decimos que se puede generalizar. Esa condición adicional significa que su aplicación va a considerarse válida mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto, ¿no? Es más o menos similar a lo que ustedes han visto en lenguajes formales, ¿no? En 154 cuando hablaban de la máquina de Turing y decíamos que la máquina de Turing puede resolver cualquier problema y la consideramos verdadera porque hasta la fecha no ha habido alguien que encuentre un caso que no cumpla o que no se pueda computar utilizando una máquina de Turing, ¿no? Por eso, a eso se refiere, básicamente, ¿no? A este método inductivo. Generalizamos, decimos, hemos visto que la máquina de Turing resuelve varios problemas, ok, a partir de eso, por inducción, podemos decir que la máquina de Turing resuelve todos los problemas. Esto es válido mientras no haya un caso donde la máquina de Turing no haya podido computar un problema. A la fecha no existe, por eso sigue siendo válido. A eso se refiere cuando hablamos de un método inductivo. Y el que usualmente usamos, además del ex post facto, eh, es el método hipotético deductivo, ¿no? Que tiene que ver con la demostración de una hipótesis. En el método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis, se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis. Eso es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Que no podemos comprobar directamente por su carácter de enunciados generales, o sea, leyes que incluyen términos teóricos. Recuerden, también hemos dicho, cuando formulamos nosotros una hipótesis, lo que estamos formulando es una teoría, ¿no? Y si esa teoría no se refuta, se revisan todas las aristas de esta teoría, probablemente al final esa teoría se convierte en una ley, ¿no? Pero eso parte siempre de determinar la verdad o falsedad de la hipótesis, ¿no? Eso queremos saber a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, ¿no? Varias veces vamos a observar que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis, cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. Siempre tiene que ver el método deductivo o de contrastación de hipótesis con determinar la falsedad o verdad de una hipótesis, ¿no? Eso a partir de las observaciones, a partir de métodos, ¿no? De observación y prueba sobre esos datos que estamos obteniendo para probar. La esencia
del método hipotético deductivo consiste en saber cómo la verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o la falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. Ahí, seguramente, si estuviéramos utilizando algún método estadístico, estaríamos proponiendo una hipótesis nula que deberíamos rechazar para aceptar la hipótesis de investigación. Si nosotros rechazamos la hipótesis de investigación, tendríamos que trabajar con una hipótesis alterna, ¿no? Que se propone sobre la marcha y se cambia en el documento final, ¿no? En el documento final no se pone la hipótesis que estamos rechazando. Si vemos que no se cumple la hipótesis que hemos planteado, en el documento final siempre se plantea la hipótesis alterna, ¿ya? Para que ésta cumpla, ¿no? Porque por eso es alterna, ¿no? Ah, por eso decimos, la esencia del método hipotético deductivo consiste en saber cómo la verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o falsedad de la hipótesis que ponemos. Por supuesto, el proceso puede ser mucho más largo e incluir hipótesis intermedias, como estaba comentándoles, ¿no? Estamos probando, estamos utilizando hipótesis alternas. Su propuesta metodológica implica someter a examen la hipótesis de la manera más exigente posible, que no es la de buscar aquellos casos en los que se cumple. O sea, cuando decimos que hay que probar de manera exigente la hipótesis, no es hacer la prueba en aquellos casos que nosotros de antemano sabemos que funciona. Es como cuando nosotros hacemos pruebas al software. ¿Para qué hacemos pruebas al software? Alguien, a ver, simplemente para recordar. ¿Para qué hacemos pruebas al software? Para encontrar algún error Para en el encontrar algún error. funcionamiento. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Gabriel? Para dar calidad al software, ¿no? Un Calidad. componente de la calidad. A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Qué dice Bruno para darle calidad al software? ¿Para qué hacemos Sincero, pruebas? eh, no sería para probar su funcionalidad y ver qué posibles errores puede ver. Para probar la funcionalidad, que funcione y ver si tiene errores. ¿Qué opinas de esto? Eso dijo Ruslan. ¿Qué opinas de esto? Para ver si tiene bugs, Para ver si tiene bugs, eso dice Daniel. Ok. Para validar si de verdad hace lo que dice. Para validar si hace lo que dice. Ah, eso es, parece la definición de una prueba de caja negra. Lo mismo que decía Ruslan. En realidad, todas están bien, parcialmente. Sin embargo, la idea de hacer pruebas es encontrar la mayor cantidad de errores posibles antes de poner en producción el software. Esa es la idea, ¿o no? Porque no queremos que cuando se ponga en producción aparezca un bug, ¿no ve? ¿O sí? No. La idea de hacer pruebas, y claro, el fin, no el objetivo o el propósito de las pruebas, el fin que va más allá, es lo que decía nuestro compañero, Bruno me parece, en determinar la calidad del software. Ese es el fin. Pero el propósito, el objetivo de hacer pruebas es encontrar la mayor cantidad de errores, de bugs posible. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando se ponga en producción no aparezca un bug. Recuerden, nosotros cuando hablamos de pruebas, no esperamos probar, con estos casos que sabemos que funcionan, sino buscamos casos de prueba, y eso lo venimos haciendo desde 111, ¿no? Todos nuestros profesores en 111, ¿qué nos decían? Hay que hacer la prueba con datos, con valores que sospechamos pueden hacer fallar el algoritmo, ¿o no? ¿O me equivoco? Así es. Muy bien, pero por lo menos alguien está vivo. Claudia está viva, está despierta. Seguimos Muy vivos, bien. sí. Y el resto está mirando la televisión, debe haber algo interesante. ¿No ve? Sí, la que... Recuerden, esa es la idea. Lo mismo cuando vamos a probar una hipótesis. Cuando se prueba la hipótesis, no es hacer la prueba con esos datos que ya sabemos que funcionan, ¿no ve? O sea, no tiene sentido. La idea es hacer lo más exigente posible en circunstancias en que sospechamos podría fallar.
Por eso se hace una prueba exhaustiva, dice, ¿no? Por lo contrario, por eso aquí completamos la idea, por lo contrario, ponerlas a prueba consiste en buscar sus contraejemplos con toda decisión y ver que no se cumplen para seguir sosteniéndolas, es decir, encontrar esos casos en que nosotros sospechamos que no va a funcionar y si funciona, la estamos probando, la estamos sosteniendo, ¿no ven? Esa es la idea. Recuerden, no es facilito, es como hacer un algoritmo la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis quiere decir que nosotros encontremos casos en los que no va a funcionar, ¿no? Si encontramos casos en los que no va a funcionar, pues desechamos la hipótesis, proponemos una hipótesis alterna. Lo mismo que cuando se hace algoritmos. Esa es la idea. La ética, que el método hipotético deductivo exige del científico que proponga los más exigentes contraejemplos y compruebe que no se cumple. Eso es lo que exige este método. Afirmar la hipótesis, por lo tanto, significa fundamentalmente refutar los contraejemplos, es decir, hemos visto todas las situaciones en las que puede fallar esos contraejemplos y los hemos refutado. No falla, sigue funcionando. El método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea en principio problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la propia contrastación. Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, que es usualmente lo que nosotros utilizamos, ¿no? Vamos a proponer una teoría nueva, la hipótesis, en base a nuevos conocimientos o a conocimientos ya existentes, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas. Cuando hablo de formulaciones lógicas, hablo de relaciones P, entonces Q, que me permita hacer algún tipo de inducción o deducción, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita no solo para ser rechazado, sino también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. Eso es básicamente lo que hacemos siempre cuando hacemos una prueba de hipótesis, ¿no? Al menos en la carrera es la que frecuentemente se utiliza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. Una consulta. En este caso, cuando la prueba de hipótesis falla, en ciertos casos específicos, ahí es donde se le da el nivel de confianza, o algo así estaba leyendo referido a eso. Cuando falla una hipótesis, o sea, en la prueba de hipótesis, chichico, se tiene una hipótesis de investigación, que es la que tú planteas, una hipótesis alterna, por si esta te falla, y la hipótesis nula, que es la negación de la hipótesis de investigación simplemente, ¿no? Entonces, cuando tú haces la prueba, sometes a una prueba, por ejemplo, has dicho, la confiabilidad de este modelo o de este sistema experto, de este chatbot, es del 95%, por ejemplo, una confiabilidad. Haces la prueba y te das cuenta que solo llegas al 90%. Entonces, ¿qué haces? Pues dices, propongo una hipótesis alterna, que la confiabilidad sea del 90%. Has desechado tu primera por el intervalo de confianza porque no cumple, la has desechado, pero siempre tienes una hipótesis alterna. Y esa alterna es la que se va a presentar en el documento de investigación, en el reporte, porque en el reporte no puedes presentar hipótesis que fallan, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en este caso sería como el plan B en caso de que llegue a fallar la primera hipótesis. Exacto. ¿No? Por eso siempre preguntan y me dicen, pero ¿puedo cambiar de hipótesis? Y todos piensan así asustados, ¿cómo va a cambiar de hipótesis? Claro que se puede, ¿no? Por eso existen las hipótesis alternas. ¿De acuerdo? Y cuando hablas del nivel de confianza, está en función del estadístico de prueba que utilices. Cada estadístico de prueba, como ustedes han debido ver en INF 144, que es probabilidad o estadística 2, en ese se tiene intervalos de confianza asociados a una tabla muchas veces, ¿no ve? ¿Sí? Donde nosotros vamos a ver el teórico con el experimental, hay dibujos donde te dice debajo de la curva, menor que esto, mayor que esto. Esos intervalos de confianza determinan mediante estadísticos de prueba si
se cumple o no se cumple la hipótesis. ¿De acuerdo? Chile, todo más claro ya la idea. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Las hipótesis que estamos hablando es solo para temas de tesis. ¿O Sí, incluye solamente proyecto? para temas de tesis. En el caso de una hipótesis, de un proyecto de grado Bruno, se habla de una investigación aplicada. Y las investigaciones aplicadas no tienen, o una investigación cualitativa o exploratoria, no tienen hipótesis. Hipótesis. Eh, siguen los principios de la investigación, pero no tienen una hipótesis, porque es simplemente la aplicación de los conocimientos previos. No estamos planteando una teoría, no con una hipótesis, sino la aplicación de los conocimientos previos para la solución de un problema. Igual vamos a encontrar un problema en forma de pregunta de investigación, un objetivo, de la misma manera, pero no va a tener hipótesis el proyecto de grado. En este caso, no utilizarías el método hipotético deductivo. Probablemente, simplemente un método de investigación relacionado a un tipo de investigación aplicado, que eso lo vamos a trabajar cuando estemos viendo el tema de hipótesis y demás, ya más adelante en el curso. Gracias, Vic. Dale, Bruno. ¿Alguna otra duda? Eh, podríamos ver un poquito este tema. Vamos a ver. Aquí tenemos algunos si ustedes observan, tenemos algunos de las respuestas al elegir tema que está en el aula. Y les voy a ayudar un poquito, ¿no? Miren, a veces, en el caso, por ejemplo, de Alfredo, ¿estás en sala? Ok, no está en sala. Pero, por ejemplo, en el caso de Alfredo, ¿uno qué podría plantear? Le gusta sistemas expertos, hardware y, digamos, planificación y seguridad de los sistemas informáticos. Eh, esperemos que haya elevado la planificación y seguridad desde la perspectiva de criptografía, seguridad de información y, no sé, algunos elementos como ethical hacking, PT, o algo así. Pero, ¿uno qué espera? Por ejemplo, yo podría decir, podemos hacer, como le gusta sistemas expertos, tal vez podríamos hacer un chatbot, ¿no? Un chatbot que te permita identificar riesgos, digamos, okay, o vulnerabilidades. Entonces, ¿qué empresa, qué organización necesita, obtiene? O podría plantear dentro del hardware, en la circuitería, un chatbot